México, a través de la Facultad de Derecho, les da la más cordial bienvenida a esta masterclass denominada Artículo Primero Constitucional y el Pluralismo Jurídico. Se encuentran con nosotros en el presidium la directora de esta facultad, maestra María José Bernaldez Aguilar. Le acompaña nuestro ponente del día de hoy y coordinador general de acceso a la justicia del Poder Judicial del Estado de México, doctor Rafael Estrada Michel. Y el doctor en Derecho, Hiram Raúl Piña Livien, subdirector académico de esta facultad y moderador de esta conferencia. A quien en este momento cedo el uso de la voz para la lectura de la ficha curricular de nuestro ponente y la moderación de esta conferencia. Muchas gracias, muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a nuestra directora de este organismo académico, a la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, a quien también públicamente reconozco el tener esta iniciativa de llevar a cabo una serie de masterclass, particularmente son un ejercicio académico que tiene como propósito que como comunidad universitaria, comunidad estudiosa del derecho, podamos tener de primer contacto, de primera mano, las opiniones y sobre todo las reflexiones de quienes día con día tienen una experiencia vivencial con los temas de su especialidad. Y por ello debemos de reconocer este ejercicio y en el mismo marco de esta masterclass que ahora nos corresponde, damos la más cordial de la bienvenida también al doctor Rafael Estrada Michel, quien es un académico, investigador y servidor público tanto a nivel federal como estatal, que tiene una vasta trayectoria y una vastísima, permítanme calificarlo en un superlativo, experiencia en los tópicos de su especialidad. Sea bienvenido, doctor. El doctor Rafael Estrada Michel es abogado por la Escuela Libre de Derecho y se doctoró en el programa de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Salamanca en España. Cursó un diplomado en Antropología Jurídica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde el año de 1997 imparte clases en Derecho Público y de Historia Jurídica en las facultades o departamentos en donde ha sido invitado. Entre el año 2009 y 2016 fue consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y entre los años 2012 y 2016 fungió como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. En el año 2018 fue nombrado profesor investigador visitante de la Universidad de Pisa, Italia. Fue director del doctorado en la Escuela Libre de Derecho, en donde imparte clases a nivel licenciatura y maestría, lo mismo que en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente el doctor Rafael Estrada Michel es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con el nivel 2 y entre la vastísima e importante obra que ha publicado, permítanme tan solo citar algunos de los siguientes trabajos de investigación. La teoría constitucional en el discurso de las profecías del padre Servando Teresa de Mier, Diario de Lupita, biografía de Servando Teresa de Mier, biografía de José María Morelos, biografía de Javier Mina, monarquía y nación entre Cádiz y Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la Revolución Liberal y la emancipación americana, los procesos judiciales de la independencia, nación y constitución en 1812, un estado de la cuestión entre derecho e historia constitucional, el caso Juárez y la jurisdicción en el Estado Constitucional Democrático, la resolución sub 196 diagonal 2001, 1857, rebasada entre otros ensayos de historia y control constitucional.
tácticas parlamentarias hispanoamericanas, la influencia de los reglamentos para el gobierno interior de las Cortes de Cádiz en el derecho parlamentario en México, el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana a 200 años de su instalación y Padre Mier, Vida y Pensamiento. Tan solo son algunas de las obras que enmarcan la prolija trayectoria de investigación de nuestro invitado. Estimado doctor, queda usted en uso de la voz. Bienvenido a su casa. ¿Sí? Creo que sí funciona, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Se oye, ¿verdad? Bueno, pues con la venia del Presidium, le agradezco su generosa presentación a mi querido amigo el doctor Irán Piña, y por supuesto la invitación a mi admirada jefa, maestra y directora de esta facultad, para bien de la propia facultad, la maestra María José Bernaldez. Muchísimas gracias, es una enorme oportunidad la de hablar con ustedes por varias razones. Quisiera destacar en primer término, tenemos algo así como 3 horas y media, ¿no? O sea que podemos echarle… no se asusten. Quisiera destacar en primer término que estamos en el auditorio que lleva el nombre del insigne patricio mexiquense Isidro Fabela. Y no lo destaco solamente por hablar de algo y que pasen 2 minutos. Silencio, por favor. Lo destaco porque don Isidro Fabela fue ejemplo de patriotismo en la más delicada de las funciones que tienen que ver con los derechos humanos, y para lo cual entraremos al artículo 1 constitucional, que es la función diplomática. Cuando, siendo el canciller de la República Constitucionalista, es decir, siendo el secretario de Relaciones del primer jefe Venustiano Carranza, ante la invasión de los Estados Unidos a Veracruz en 1914-15, el embajador de los propios Estados Unidos se comportara de manera fatua, de manera arrogante, frente al representante de la Revolución Constitucionalista, don Isidro Fabela, y se los pongo al costo para cuando sean ustedes cancilleres de la República, secretarias de Relaciones Exteriores, ministros de la Suprema Corte, como esperamos todas y todos sus profesores de ustedes. Bueno, cuando estaba en ese importantísimo cargo, le dijo: solo porque soy el representante diplomático de la Revolución Mexicana, no asumo con usted una posición de violencia física como la que se merece, señor. Haga favor de salir de esta oficina que representa los intereses del pueblo de México. Posteriormente, como quizá ustedes sepan, yo lo sé muy bien porque soy michoacano orgullosamente, y entre las muy buenas cosas que hizo el general Cárdenas, no todas las que hizo fueron buenas, por supuesto, pero entre las cosas muy buenas que hizo el general Cárdenas fue nombrar canciller de la República a don Isidro Fabela, al héroe epónimo de este auditorio. Epónimo es una palabra que utilizamos erróneamente. Generalmente decimos el héroe epónimo de Morelia, José María Morelos, el héroe epónimo de Hidalgo, Miguel Hidalgo. No quiere decir el héroe superlativo, que lo son. Quiere decir epo, nomen, el héroe que le da su nombre a un territorio, a un auditorio, como es el caso. El héroe epónimo de este auditorio, don Isidro Fabela, como secretario de Relaciones del presidente Cárdenas, fue el único que protestó en la Sociedad de las Naciones. El gobierno de México fue el único gobierno, gracias a don Isidro Fabela, que protestó en la Sociedad de las Naciones por la invasión nacional socialista, por la invasión del Tercer Reich a Checoslovaquia y a Austria. El único gobierno de todo el mundo, jóvenes, lo hizo su paisano, el gran don Isidro. Y por otro lado, cuando la República Española perdió la guerra civil, fue don Isidro Fabela, de la mano de sus grandes brazos en Francia, en la República de la Francia ocupada, en la República de Vichy, la República del Mariscal Petén, Gilberto Bosques y Luis I. Rodríguez, los diplomáticos de Cárdenas, fue quien le dio el gran asilo al exilio republicano español, que aunque ustedes no lo crean, influyó en todo el sistema universitario mexicano, y hasta la fecha abrevamos de la sabiduría de esos grandes profesores, de esas grandes maestras como María Zambrano
o como José Gallegos Rocaful en las facultades de Derecho y de Filosofía de este país. Gracias a don Isidro Fabela tuvimos el exilio español republicano en México y gracias a eso la única guerra internacional que ha ganado de manera definitoria a nuestro país, por supuesto no participó en las batallas, sino que participó en la batalla intelectual y en la diplomática, ha sido la Guerra Civil Española. Hay que decirlo porque supimos ganarla gracias a grandes mexicanos como Fabela, como Daniel Cosío Villegas, como Alfonso Reyes, como Lázaro Cárdenas. En fin, más allá de esta introducción epónima, tengo la gran fortuna de ser miope. Tengo dos grandes defectos. Uno, que soy miope, y la otra, que soy vanidoso, y por lo tanto no uso lentes, ¿no? Y esto tiene una gran ventaja porque estoy viendo por ahí calacas, calaveras, diablitos, hasta angelitos hay por ahí, ¿no? Yo me moriría de miedo, seguramente si viera bien, pero no, puedo hablar aquí en un auditorio infernal, dantesco, ciertamente propio de estas temporadas, sin que me asusten mayormente sus disfraces, algunos francamente originales. Lo que también le comentaba a mi querida directora y al doctor Piña es que veo por ahí que traen varias insignias de las casas o de las cofradías de Slytherin y de Pufendorf, no, Pufendorf es el jurista, de Gryffindor y de Hufflepuff y todo eso, ¿no? Bueno, pues me siento como una suerte de Dumbledore aquí dándoles una conferencia a ver si podemos hacer magia, ¿no? Y si algún sombrero se posa en alguno de ustedes y un búho o una lechuza de estas y el elfo doméstico y les dice, tú perteneces a la casa tal, a la casa tal y a la casa tal. Sugiero algunos nombres, la casa Fabela, podría estar muy bien, ¿verdad? La casa López Mateos, en fin, hay la casa Nigromante, tienen ustedes de dónde cortar para nombrar a sus cofradías. Bueno, dicho todos estos chistes facilones, pseudointelectuales, que tienden a romper la tensión que existe obviamente entre un grupo de diablitas y diablitos y su servidor, vamos a hablar de algo que para mí es particularmente relevante. Los términos actuales, queridas profesoras, queridos profesores, colegas, los términos actuales del artículo 1 constitucional que se irradian sobre todas las disciplinas que impartimos. No hay disciplina jurídica hoy por hoy que no se vea de alguna forma irradiada por los principios y por los valores del artículo 1 constitucional de la tan llevada, tan traída y hoy tan criticada reforma del 10 de junio de 2011. La actual administración federal critica una y otra vez los términos de esa reforma porque fueron términos que, entre otras cosas, y aquí están presentes mis alumnas y mis alumnos de primer semestre, permitieron tener una visión completamente distinta. ¿Se escucha bien ahí o me paso para allá? ¿Sí? Una visión completamente distinta de lo que antes veíamos como una pirámide normativa. Las y los estudiantes de semestres más adelantados podrán decirle a sus compañeros que apenas empiezan que el derecho es, según lo explicitó Herbert Hart o Hans Kelsen, una suerte de pirámide normativa, en donde los mecanismos de interpretación nos hacen siempre preferir la norma superior por encima de la norma inferior, y así vamos descendiendo con un principio de legalidad que dice Tena Ramírez en su texto canónico de derecho constitucional, se recrea una y otra vez hasta la base de la pirámide y de vuelta al pináculo. Este sistema normativo pues es muy simple, en cierto modo, basta con que escojamos la norma superior para su aplicación y con eso habremos dado con la solución supuestamente justa al caso concreto. El problema que tiene esto, y más en materia de derechos humanos, queridas y queridos jóvenes, es que eso no resuelve problemas muy elementales de justicia material. Podemos aplicar la norma superior y, como les ha dicho su maestra Bernalde seguramente en sus cursos de derecho romano, sumum ius, summa lex, summa injura. Es decir, aplicamos el derecho en sus términos estrictamente legales y normativos y probablemente, por falta de flexibilidad, la flexibilidad que le daba el sistema pretoriano romano a los mecanismos de solución de controversias, estemos cometiendo una injusticia aún peor que la que pretendíamos resolver. Cuidado con ser inflexibles,
cuidado con ser piramidales, cuidado con preocuparse solamente por encontrar la norma superior de aplicación al caso, porque muy probablemente estarán abonando a una injusticia. Y como ya les deseo, que sean ministras de la Suprema Corte, o todavía mejor, magistrados o magistradas de un tribunal constitucional, que todavía no existe plenamente en nuestro país, pero que ojalá algún día exista, o jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuidado con ser inflexibles en la aplicación de la norma, porque muy probablemente cometan injusticias. El artículo primero constitucional, a partir de la reforma de 2011, ya no nos permite ver así el derecho. El artículo primero constitucional viene a dar la razón a la defensa que ha hecho, entre otras, y otros personajes, María José Bernaldez, de la necesidad de cursos de historia del derecho en esta y otras facultades. ¿Por qué? Porque algo que nos demuestra la historia del derecho es que el derecho no siempre ha sido como nos lo imaginamos hoy y como lo aplicamos y lo vivimos hoy. No siempre ha sido una pirámide. Si me permiten, incluso lleva siendo una pirámide muy poquitos años en la historia de Occidente. Desde que hay codificación, el Código Civil 1804, el Código de Napoleón, es que empezamos a ver, y más cuando empezamos a constitucionalizar el derecho, incluso el derecho de familia, como está hoy, es que empezamos a ver el derecho como una pirámide, muy inflexible, una escala de normas y no de principios y valores. Pero en Roma, en la Edad Media, en el derecho indiano, antes incluso de la codificación y la constitucionalización en el siglo XVII, en el siglo XVIII, lo que tenemos es una realidad mucho más plural, como la que hoy por hoy reconoce el artículo primero constitucional, y por cierto, no solo el de la General de la República, la Constitución de estados como este, el principal estado de la República, el Estado de México, las constituciones de la mayoría de los estados de la Unión Mexicana reconocen la aplicación plural del derecho. Si me lo permiten, vamos a hacer otro mal chiste, ya no es una visión piramidal del derecho la que estamos autorizados a tener. Hoy por hoy tenemos que ver el derecho como si fuera pues una suerte de tlacoyo o de tlayuda o de sope o lo que coman aquí, ¿no? En Oaxaca digo tlayuda, ¿no? En Michoacán digo corunda. Aquí creo que se entiende bien si es sope o tlacoyo, ¿no? ¿En qué sentido? No quiero decir torta de las deliciosas que hay aquí en Toluca, porque eso es un pan ya con levadura. En cambio, un sope, una tortilla, pues es un pan ácimo, es un pan que no levanta. Y tú encuentras la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas en cualquier parte de la tlayuda o del sope. No necesitas irte a levadura alguna, a pirámide alguna. Te basta y te sobra con utilizar tu criterio jurídico para encontrar cuál es la solución más pro persona. Eso es lo que hoy por hoy dice el segundo párrafo del artículo primero. Dice que los derechos humanos son los que se contienen en esta Constitución. Ya no habla de garantías individuales, jóvenes. Ya no habla, como lo hizo desde 1917, de garantías individuales. Un error que, si ustedes han leído a Luigi Ferrajoli, pues es un error grave de teoría jurídica y de práctica jurídica, que fuimos cargando desde el constituyente del 17, es decir, el constituyente prohijado por el jefe de Favela, el primer jefe de la Revolución Constitucionalista, don Venustiano Carranza, hasta 2011. Y dice Ferrajoli, es un grave error confundir derechos con garantías, y es sobre todo un grave error porque cuando sostenemos que las garantías son derechos sustantivos, nos damos al descanso y a la pereza. Creemos que no tenemos que hacer nada para garantizar derechos, y peor aún, derechos fundamentales. Cuidado, una cosa son los derechos, pero los derechos requieren garantías procesales, orgánicas, presupuestales, culturales, necesitan buenas y buenos abogados. Si no crean ustedes que los obligamos a estudiar nada más porque somos unos sádicos, unos masoquistas, unos pervertidos. No, puede ser que algunos lo seamos, no lo sé, no lo discuto y confieso mis pecados. Pero sobre todo nos interesa que estudien porque la garantía cultural es primordial en el foro. Un foro jurídico que no tiene abogadas y abogados suficientes
para garantizar los derechos, y más aún los derechos fundamentales, es un foro jurídico que, como el nuestro, sirve para muy poquito. ¿Y por qué digo como el nuestro? Porque nosotros, los más viejos que ustedes, fuimos educados en una visión probablemente muy poco rica de las relaciones entre las normas y los principios. Una relación que era hasta cierto punto sencilla, ya les he dicho, identifica la norma especial y esa la aplicas en lugar de la general, identifica la norma posterior, esa la aplicas en lugar de la norma anterior, identifica la norma suprema y esa la aplicas en lugar de la norma inferior. No tenía mayor chiste, una carrera bastante aburrida a mi manera de ver, a diferencia de la apasionante disciplina que tienen ustedes en sus manos, hoy por hoy. Hoy por hoy tienen que comportarse como juristas, como si fueran juristas del Foro Romano, como si fueran juristas de película, ¿no? Ahí Danny DeVito, ustedes quizá han visto esas películas de que se sube una escalera porque es muy chaparrito y baja precedentes y tiene que encontrar la solución que de manera más amplia proteja los derechos de sus clientes. Ustedes están obligados a hacer esto, ¿no? No les va a bastar con que el Ministerio Público diga, no, Milik, fíjese que ya encontré la norma de la Constitución del Estado de México que impide que usted presente sus alegatos en el plazo X, que está sin embargo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ustedes le van a contestar, perdóneme señor, pero aquí estamos obligados a aplicar no la norma especial, la Constitución del Estado de México, en un ejemplo absurdo, pero ejemplo al fin, sino la que de manera más amplia proteja los derechos de mi defendido, de mi defendida. Estoy obligado, y usted también, agente del Ministerio Público, usted también, juez, usted también, presidente de la República, senador, lo que ustedes quieran, estamos obligados a encontrar el criterio pro persona. En ese sope, en esa tlayuda, donde esté levantando la piedra que tengamos que levantar, nuestro compromiso es con la solución pro persona y pro dignitate, que ahorita les explico de qué se trata, de nuestros clientes. Nuestro único compromiso es con una defensa efectiva de derechos humanos. Dice el artículo primero, segundo párrafo, ahorita nos regresamos al primero si les interesa, que eso es más de teoría política que de otra cosa, pero es importante, pero vamos al segundo párrafo. Nuestra Constitución ya no se conforma con otorgar garantías individuales, como decía la Constitución desde 1917. Les ruego, sobre todo los de semestres inferiores, que subrayen la palabrita otorgar, porque eso decía la Constitución mexicana desde el 5 de febrero de 1917, enmendándole la plana, por cierto, a los grandes dioses, manes y penates de esta facultad, es decir, a nuestros padres fundadores, Ramírez, el nigromante, ¿no? Altamirano, los grandes hombres del 57, Ponciano Arriaga, que no era mexiquense sino potosino, pero que tuvo una enorme influencia en esa generación, porque la Constitución del 57 decía que los derechos del hombre, perdónenme directora y perdónenme compañeras por la falta de perspectiva de género, pero pues es el constituyente del 57, no soy yo, los derechos del hombre se reconocen como base y determinante objeto de las relaciones de gobierno, ¿no? De la estructura del Estado mexicano. Lo decían más bonito porque eran más poéticos, pero la idea era esa. Fíjense, se reconocen derechos humanos, derechos de la mujer y del hombre, ¿verdad? Se reconocen como base y fundamento de todas las instituciones sociales y desde luego de todo el derecho. Y luego vino el 17, nos sentimos muy positivistas, la filosofía positiva había sentado sus reales durante el porfiriato, nos parecía muy metafísico esto de hablar de derechos del hombre que se reconocen y lo cambiamos por otorgar garantías individuales. Este es el primer párrafo del artículo primero, que durante mucho tiempo fue el único párrafo del artículo primero. Otorgar es una palabreja muy canija y muy peligrosa, porque el que otorga algo, tan pronto como quiere lo desconoce, lo retira, ¿no? Ustedes, seguro que están en esa hermosa edad, 20, 25 añitos que tienen, están en la edad de otorgar su corazón y su lealtad al amor de su vida, ¿no? Todos creemos eso cuando tenemos esa edad, ¿eh? Claro, pero a ver, salvo que hayan celebrado un contrato de esponsales, que no creo, supongo que no han sido tan ingenuas y tan ingenuos, salvo que eso ha pasado,
Ustedes pueden retirarle su corazón al amor de su vida y cambiarlo por otra vida o por otro amor mañana. ¿No? El que otorga también puede retirar en cualquier momento. ¿Se dan cuenta de lo grave de que el Leviatán, en términos de Hobbes, nos otorgue derechos fundamentales? Lo grave está en que en cualquier momento nos los desconoce. ¿Dónde estará? Si quieren, lo reservamos para el intercambio final de preguntas y respuestas, pero les voy haciendo una pregunta, un cuestionamiento. ¿Dónde estará lo importante de decir reconoce en lugar de otorga? ¿Por qué fue tan importante que nos olvidáramos del paradigma hobbesiano, del paradigma del Leviatán, y dejáramos de hablar, silencio por favor, de otorgar, estoy miope pero no sordo, de otorgar garantías individuales y hablar de reconocer? Pues muy simple, el que reconoce no puede retirar, reconoces algo que está antes de ti, que es preexistente. Los derechos de la mujer y del hombre de carácter fundamental están antes del Estado y por lo tanto el Estado no nos los puede retirar. Tercer párrafo del artículo 1 constitucional, principio de progresividad. Para ser más coloquiales, como hemos tratado de ser en esta breve charla, es la ley de lo caído, caído, ¿no? Una vez que me reconociste este derecho, ya no me lo puedes retirar. Y para que vean que la historia del derecho tiene un sentido práctico enorme, es más, yo les diría que la historia jurídica, que no tiene sentido práctico, ni es historia ni es jurídica, ni sirve para maldita la cosa, para que vean que tiene un sentido práctico enorme, en favor de sus clientes, les voy a cantar una increíble y triste historia, como diría García Márquez. Érase un país que reformó su sistema procesal penal en 2008 para que avanzara hacia algo que quizá algunas y algunos de ustedes ya han estudiado, un mecanismo acusatorio adversarial que sustituyera al antiguo mixto con tintes predominantemente inquisitoriales. 2008, ¿eh? Y érase que este país hipotético, no estoy hablando de ninguno en concreto, en 2011 se le ocurrió reformar su constitución para incorporar los derechos humanos de raíz supranacional, o sea, por encima de lo nacional, y también los derechos humanos que pudieran surgir de lo subnacional, por ejemplo, de la Constitución de alguno de los estados de la Unión, incorporarlos a su mecanismo de derechos fundamentales. Entonces tienes una reforma de 2008 y otra de 2011. En la de 2008 se reconoce por primera vez desde 1814, desde el decreto constitucional de Apatzingán, que no había surgido otra vez en nuestras constituciones el principio de presunción de inocencia. ¿Se dan cuenta? ¿Y se dan cuenta dónde está la importancia, queridas y queridos alumnos, del principio de presunción de inocencia? El señor está con una calavera ahí, ¿no? Me volteé a ver, y yo presumo su culpabilidad, porque el señor se disfrazó de calavera de Posadas. Es malo, malo de Malolandia seguramente, ¿no? Es de Slytherin. ¿Sí? Responde a Sauron o a peores bichos. Pues yo al señor no lo conozco. Lo único que sé de él es que tiene buen sentido del humor y que se disfraza para las fiestas. Pero ya estoy decretando su culpabilidad. ¿Se dan cuenta? Y lo puedo condenar a cosas terribles. Bueno, pues estábamos muy felices con nuestro sistema acusatorio adversarial. A nadie se le puede llevar a prisión preventiva, y mucho menos de manera oficiosa por pintarse la cara de calavera, o por tener un tatuaje, o un piercing, o por usar sombrero, no sé, o lo que se les pueda a ustedes ocurrir, ¿verdad? No se puede presumir la culpabilidad de nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene la obligación de probar sus alegaciones en contra de cualquier gobernado o gobernado. Es bien importante, la carga de la prueba le corresponde al Estado y al Ministerio Público. Bueno, pero como suele pasar en ese país hipotético, no nos tomamos demasiado en serio la Constitución, ¿no? O no se toman los de ese país hipotético. Y entonces dijimos, oye, sí, está padrísima la reforma de 2008 y la combinas con la de 2011 y el sistema pluralista y la tlayuda y qué padre, y ya no hay pirámide, y encuentra la solución que de manera más amplia proteja y la presunción de inocencia, pero pues, estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de seguridad. Algunos delitos, ponlos en un listado de prisión preventiva
oficiosa, que no tengas que justificar, para que el señor que tiene una cara de calavera, que no alcanzo a ver, pero pues debe ser muy atemorizante, se vaya a la cárcel inmediatamente, nada más por eso. Si hay una leve sospecha, con un estándar probatorio además mucho más bajo que el del antiguo sistema, que vaya a la cárcel. Bueno, ¿en qué? Pues cuando se trate de delitos contra la salud, delitos que tengan los famosos crímenes de sangre, ¿no? Que hayan sido utilizados medios violentos para su comisión, delitos especialmente graves. Eso vino con la reforma de 2008. Mal, pero pues ni modo, por lo menos había ahí un catálogo. Después vino la reforma de 2011, principio de progresividad que ya les expliqué, pro persona, no puede haber nada que vaya en contra, y sin embargo nos dedicamos a modificar la Constitución, porque como es la Constitución, pues no puede ser inconstitucional, y le metemos al segundo párrafo del artículo 19 un chorro de conductas más. Oye, que no me gusta que más que en chicle en el auditorio, ponlo en el 19 constitucional. Oye, que no me gusta que no paguen impuestos, ponlo ahí, pues delito contra la seguridad de la nación. Oye, que no me gustan los delitos electorales, ponlos ahí. Le sacó una copia a color a su credencial de elector, prisión preventiva oficiosa. Oye, ¿cómo? Los delitos contra la corrupción, en materia de corrupción, todos. Oye, esos no son tipos penales, maestro, por favor estudia derecho antes de hacer leyes. No son tipos penales, son bienes jurídicos tutelados. Los delitos en materia de corrupción pueden ser cualquiera, y si los pones en el capítulo ya, de prisión preventiva oficiosa, sí, claro. Y luego, pues a esperar tu sentencia, a ver cuándo acaba la prisión preventiva que de oficio dictó el juez penal, porque tú estabas en alguno de los supuestos del artículo 19, segundo párrafo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál pro persona? ¿Cuál principio de progresividad? ¿Cuál presunción de inocencia? En realidad le decimos prisión preventiva oficiosa porque somos muy dados a los eufemismos, ¿verdad? Es una prisión preventiva no justificada. Afortunadamente, tanto la Corte Interamericana como el Poder Judicial del Estado de México, en un caso muy sonado, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ido matizando y prácticamente desapareciendo esta figura, que sin embargo está en la Constitución como espada de Damocles. Y como creemos que la Constitución es imbatible y que todo la Constitución mata todo, pues en una de esas nos las aplican contra los que nos pintamos el Día de los Muertos la cara como calaverita. Bueno, ese es el segundo párrafo del artículo primero. Los derechos humanos hoy, no las garantías individuales, en este país, donde estamos, todavía, pésele a quien le pese, son los que están en los 136 artículos de la Constitución, no necesariamente en los primeros 28, cualquiera que encuentren, ahorita vamos a qué es un derecho humano, en los 136 artículos, y también en los tratados y convenciones que en la materia ha suscrito el Estado mexicano. Y si encuentras que el del tratado o convención es más garantista, protege mejor, favorece en todo tiempo a las personas la protección más amplia que el de la Constitución, aplicas el de la Convención. Una cosa que se ha discutido mucho y en donde estoy, tristemente creo yo, porque siempre le da a uno tristeza estar en minoría, pero quizá algún día ganemos, es que no solo se tratan de los derechos que estén en los tratados y convenciones internacionales. Si tú encuentras un derecho humano en un uso o costumbre, en un sistema normativo propio de un municipio, por ejemplo, o de una comunidad o pueblo indígena, y ese derecho humano es más garantista y protege mejor a las partes, tienes la obligación. Y les voy a decir por qué tienes la obligación de aplicarlo. Porque si no, te brincas al quinto párrafo del artículo primero, como podrán ver, pueden ustedes hacer toda una tesis profesional sobre el artículo primero, te brincas al quinto párrafo del artículo primero y encuentras la prohibición de toda discriminación negativa. Eso es el criterio pro dignitate. Nadie puede ser discriminado en este país, es decir, la razón de Estado en el país, la única razón de Estado en nuestro país es el cumplimiento cabal de la dignidad humana, de la dignidad
común a toda expresión de la condición humana, porque nadie puede ser discriminado por una serie de razones que establece. Ustedes ya han visto en la carrera que los profesores y las profesoras somos muy dados a torturarles con esos listados interminables, ¿no?, de números clausus. Los derechos reales son la propiedad y sus desmembraciones, y el usufructo, las servidumbres, la enfiteusis, la superficie, la hipoteca, la prenda, ¿no? Hay otros peores, el acto de comercio, el 75 del Código de Comercio, órale, apréndetelos todos, y al final te salen con la consabida fracción de, ya llegaste hasta acá, te aprendiste las 75 fracciones, 3 vueltas y de regreso, y al final dice, y todos los demás que reputen por tales las leyes aplicables. Maestro, hubiéramos empezado por ahí, me ahorras el listado, ¿no? Pues lo mismo pasa en el quinto párrafo del artículo primero. El quinto párrafo del artículo primero constitucional dice, nadie puede ser discriminado por su edad, por su origen étnico nacional, por su manera de pensar, por su religión, por sus discapacidades, por su nacionalidad, en fin, por su género, obviamente, ni por cualquier otra razón. Ojo con esto, este es el criterio pro dignitate, puro y duro, ni por cualquier otra razón que tenga por objeto la pérdida o menoscabo de sus derechos fundamentales y el desconocimiento de su dignidad humana. Y otra cosa para el coloquio que ya va a empezar entre ustedes y yo, ¿qué es eso de la dignidad humana? ¿Quién es digno de un tratamiento humano y quién no? Bueno, de esto se ha discutido muchísimo. Kant nos metió en buenos líos con el tema de la dignidad humana, que si la autonomía moral, que si nos damos nuestras propias normas, pero entonces hay una serie de personas que no se pueden dar sus propias normas porque tienen muy corta edad o porque están en un estado de coma o lo que ustedes quieran, y sin embargo les vamos a quitar su dignidad humana. Pues no, es muy difícil hablar de eso. En fin, el tema es difícil, pero les voy a decir una cosa. Cualquier expresión de la condición humana no puede ser discriminada. El Estado mexicano y el Estado de México y el Estado de Michoacán y el de Zacatecas no existen para otra cosa más que para garantizar efectivamente la dignidad humana. Ese es el quid de la gran reforma de 2011. Oiga, y usted me dijo que esto tenía mucho sentido práctico y la verdad no lo encuentro, ¿no? Es como un rollo visiblemente muy aburrido, ¿no?, a juzgar por sus caras. ¿Cómo voy a salvar a mi cliente con eso? Ah, pues mira, tú vas a tener una cosa a la que te vas a enfrentar como notaria pública, como abogada litigante, como jueza, como agente del Ministerio Público, te vas a enfrentar todo el tiempo, y eso se llama proceso, penal o civil, administrativo, lo que quieran. Y durante el proceso estarás obligado, sea cual sea tu posición como actor jurídico, a garantizar que nadie sea discriminado nunca. ¿Cómo está eso? Pues mira, por ejemplo, un plazo no razonable para contestar una demanda es un plazo discriminatorio. Estoy discriminando a alguien, algún gobernado o gobernada, porque no le estoy dando un plazo razonable. ¿Qué es el plazo razonable? Bueno, pues hay una serie de precedentes que te fijan cuándo es razonable o no. Pero no puedes poner cualquier plazo, ¿verdad? El legislador no está justificado, y mucho menos decir, oye, los que se pintan la cara de calaverita tienen 5 minutos para contestar la demanda, y los que no tienen 10 días. Eso sería patéticamente discriminatorio. Tienes que establecer un plazo razonable. Ustedes quizá todavía vean una serie ya muy antigua que se llama Los Simpson, ¿no? Una serie de televisión. Todavía sigue habiendo por ahí capítulos, y en Halloween hay unos capítulos que son malísimos a mi manera de ver. Pero ahí en Los Simpson, en uno de los capítulos de las primeras temporadas, hay una norma que me recuerda mucho esto del plazo razonable. Y yo le digo la norma de Lisa Simpson. Quizá ustedes recuerdan que Lisa Simpson pues, es la única pensante de su casa, ¿no? Es la niña inteligente que además siempre hace preguntas muy difíciles para sus profesores y desde luego para Homero, su papá, que es un imbécil, ¿no? Bueno, en una de esas visitas guiadas tan terribles que tenemos todos en la primaria, llevan a los niños de la primaria de Springfield a una fábrica de cajas de cartón.
Ustedes pueden imaginar algo más apasionante que una fábrica de cajas, ¿no? O sea, ¿se imaginan lo que es ir a ver cómo hacen una caja de cartón? Bueno, pues ahí van todos los niños. Y el guía, que trabaja obviamente en la empresa, les dice, miren, estas cajas que ustedes ven aquí han sido fabricadas con un porcentaje de cartón reciclado. Bueno, por supuesto, la inmensa mayoría de los niños del salón están como ustedes, sobre todo los de atrás, pues, papando moscas y jugando a no sé qué, y no les interesan las cajas, y es obvio, como tampoco interesa el artículo primero constitucional, ¿qué más da si le caen 70 años de cárcel a mi cliente o no? ¿Va? Ya nos preocuparemos de eso, ¿no? Pero siempre hay gente atenta y sensata, como Lisa Simpson, que dice, y le dice al guía, ¿qué porcentaje, perdón? O sea, típica pregunta que te cae en la punta del hígado, ¿no? Y el guía le contesta, 0%. Es un porcentaje, ¿no? Estrictamente, si tú pones 5 minutos para contestar una demanda, una denuncia, pues es un porcentaje, ¿no? Pero no es razonable, no es un tiempo razonable, no es un plazo razonable. Entonces, para asegurarte que los derechos de tu cliente estén intactos, tienes que asegurarte que el legislador y que el operador jurídico le garanticen un plazo razonable. ¿Qué más dentro de las garantías del debido proceso? Todas están vinculadas al artículo primero, todas son pro persona. Plazo razonable, sí, pero también juez natural. Si tú pones a un tipo que el día de ayer se acaba de divorciar de la justiciable, ¿no? Y lo pones a juzgar, pues es evidente que ese no es un juez natural, lo pusiste ahí porque quieres que se vengue de la señora, ¿no? De su exmujer. No se siguió el turno para asignar al juez. Este es un juez especialísimo, privativo. O le niegas los recursos, o le niegas la igualdad de armas para defenderse frente al Ministerio Público, o al abogado victimal no le permites acudir a la audiencia, o lo que ustedes quieran, no puede desahogar pruebas, no puede formular alegatos, estás discriminándolo, estás violando el criterio pro dignitati. Por lo tanto, no le estás favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y por lo tanto estás violando también el criterio o principio pro persona, y estás actuando inconstitucionalmente, y eres reo, puedes ser incluso reo de juicio político. Un juez que no está a favor del debido proceso puede ser incoado penal, administrativa y políticamente. Se puede, ¿eh? Se puede. Bueno, principios de derechos humanos, porque esto no es para todos los derechos, ¿verdad? ¿O sí? Ese es otro fundamentalismo en el que hemos caído desde la reforma de 2011. Creemos que el artículo primero se le aplica a cualquier prerrogativa del mundo. Yo les vendo este reloj a ustedes, ¿no? Y luego resulta que no me pagan un precio cierto y en dinero, como ya estudiaron en sus cursos de Derecho Civil, voy y los demando y les digo, pero aplícame el principio pro persona, se los vendí en 3 pesos, pero como pues, me tienes que favorecer en todo tiempo la protección más amplia, ahora me das 3,000 pesos. Por no, y el juez, sí, principio pro persona, 3,000. Oye, pero si yo pagué 3 pesos por él, no, pero es pro persona, favoreciendo en todo tiempo a las personas. No, eso es un derecho de crédito, patrimonial, importante nada más, pero no le son aplicables las reglas y los principios del artículo primero. Esas reglas y esos principios se aplican solamente a los derechos humanos. Ay, qué padre, profe, pues ya la hicimos. No la hemos hecho porque también en el coloquio me van a decir ustedes qué son los derechos humanos y van a ver que no está tan fácil. Les voy dando unas pistas. Primero, los derechos humanos, como están vinculados con la dignidad humana, son de todas y de todos. Son universales. Léanse el 3er párrafo del artículo primero. Principio de universalidad. A todo aquel que tenga ombligo, jóvenes, toda persona humana tiene derechos fundamentales. Un doctor honoris causa por esta casa venerable, por esta universidad, que es don André Comte Sponville, el otro día vimos el retrato ahí en Rectoría, el gran filósofo francés todavía vivo, ya muy anciano, André Comte Sponville, es el que manifiesta este principio para encontrar la dignidad. ¿Tiene ombligo? Ya no discutas. A esa persona no se le puede discriminar. A esa persona se le tiene que aplicar las reglas de los derechos humanos. Principio de universalidad.
Pero los derechos humanos, precisamente porque son universales, tampoco se pueden vender, ¿verdad? Tampoco se pueden donar. Oigan, yo les dono mi libertad de expresión, ¿no? Yo, compañero, véngase usted aquí a hablar, yo ya no quiero hablar porque nadie me pela, ¿no? Venga usted, ejerza aquí mi libertad de expresión, la mía no. Yo no la puedo vender. No les puedo regalar mi libertad de trabajo, ¿verdad? Mi libertad de tránsito. No se las puedo donar a mis hijos, ¿o sí? Son inenajenables los derechos humanos, a diferencia del derecho de propiedad sobre este reloj, que sí es enajenable, obviamente. Los derechos humanos no son enajenables, son inalienables. Ferrajoli, segundo capítulo de Derechos y Garantías. Pero además hay una cosa muy mamila de nosotros los abogados que se llama sinalagma, ¿no? Eso no lo entiende nadie más. Un día, para que se diviertan, traten de explicárselo a un contador y van a ver lo que es, ¿no? El sinalagma, ya saben ustedes, por su clase de civil y por su clase de romano, implica pues una ley de Newton, una especie de ley de Newton. Lo que es derecho es obligación para la otra parte y viceversa, ¿no? Son obligaciones sinalagmáticas perfectas cuando las obligaciones y los derechos son recíprocos. En materia de derechos humanos no hay sinalagma y esto tiene mucho que ver, son incondicionados, no están sujetos a ninguna causa y esto tiene mucho que ver con la no discriminación del quinto párrafo. No necesitan no pintarse la cara de calaverita o no disfrazarse de angelito como están allá atrás o no pertenecer a Slytherin o no usar gorra o sombrero o cualquier cosa para tener derechos humanos. Y hay cosas menos ridículas y menos chistosas que esta. Hay gente que dice, como el presidente de El Salvador, ¿no? Que dice, no, espérate, estos señores son unos criminales, estos señores no pagan impuestos, estos señores no merecen más que un tratamiento peor que el de animales, su cosificación. Y le ha resultado al señor, ¿no? Los índices de criminalidad en la hermana República de El Salvador van a la baja. Mi pregunta es, juristas, ¿se justifica poner a la gente en un chiquero como si fueran cucharas, como en barco negrero, y que se mueran por el propio contacto o matarlos de hambre? Porque yo digo que son unos criminales, pertenecen a la Mara Salvatrucha. Bueno, a ver, espérate, tienen unos tatuajes, probablemente han dicho cosas terribles, pero así que estés cierto, más allá de toda duda razonable, no los has condenado que pertenecen a estos grupos terribles de la delincuencia organizada, no. Oye, es que no pagó impuestos, luego entonces no tiene derechos humanos, sácalos de aquí. Pena de muerte incluso. Es más, ley fuga, ¿para qué nos andamos con tarugadas? De una vez, acabamos con todos los malos. Claro, el problema es que si le damos al Estado la capacidad de decidir quién es bueno y quién es malo a través de un proceso que no sea debido, vamos a acabar siendo malos todos los que le seamos incómodos al Estado, empezando por los que hablamos clarito, ¿no? Los que tratamos de formar a la juventud en la verdad, que es la única devoción que debe tener un profesor universitario, sus alumnas y sus alumnos formados en la verdad. Entonces, ¿sabes qué? Este profesor ya anda muy revoltoso, ¿no? Es malo, ley fuga. O los metes a una cárcel donde lo mates de hambre, o a la pando, lo que ustedes quieran, ¿no? Tíralo a los tiburones de una vez, ¿no? Bueno, nos reímos, pero pasa. Los derechos humanos son incondicionados, no hay sinalagma. Yo puedo ser el peor tipo del mundo, vaya, le puedo ir a la América. Piensen en algo más atroz que eso, no van a encontrar, ¿no? Puedo ser americanista de hueso colorado y sin embargo tengo derechos humanos. Oiga, ¿cómo? No, eso sí ya, ¿no? Todavía le paso nazi o stalinista, pero ya de la América. No. Aún los de la América tienen derechos humanos. Porque no hay sinalagma. Espero que me comprendan esto. No tengo que portarme bien para tener derechos humanos. Esa es una idea profundamente reaccionaria de las peores ultraderechas. Este señor es un migrante, es un ilegal, por lo tanto debo separarlo de su familia, debo torturarlo, debo meter a niños como hicieron en Texas a cajas de congelación, porque son inmigrantes, se han violado, como dicen los gringos, así parecen película de John Wayne, The Law. Bueno, espérate,
el niño, ¿qué podía saber cuáles son las leyes migratorias de tu país? Por el amor de Dios, ¿no? Cuidado con esas discriminaciones terribles. Cometieron un delito, una falta administrativa, luego entonces no tienen derecho. Falso. El peor tipo del mundo, el peor genocida, el peor narcotraficante, el peor violador, tiene derecho a un debido proceso. Tiene derecho a que se le pruebe, más allá de toda duda razonable, que es un narcotraficante, que es un violador, que es un genocida. Y ahí es donde está el problema, porque tenemos que tener aparatos de policía y de investigación y judiciales que funcionen, y eso cuesta mucho dinero. Entonces la fácil, ¿cuál es? No, pareces, te pintas la cara de calaverita, vámonos. Nada más con que pareces, ya luego averiguamos. No, señor director. Bueno, y cuarta característica, les va a parecer una verdad de perogrullo, pero los derechos humanos son fundamentales. ¿Y qué quiere decir que sean fundamentales? Quiere decir que le dan fundamento, basificación a la convivencia. Yo qué más querría que ustedes no hubieran estado echando relajo, durmiéndose, mascando chicle, viendo su celular. Me habrían hecho muy feliz, de veras. Mi vida estaría, hoy cumplo 50 años, bueno, ayer cumplí 50 años, los siguientes 50 años de mi vida serían muy felices porque alguien me puso atención por una vez en la vida, ¿no? Pero yo no puedo promover un juicio de amparo contra ustedes porque están violando mi derecho a que me pongan atención, ¿verdad? No es un derecho fundamental. Se va este loquito de aquí, vale gorro, ¿no? Ya estuvimos, ya pasamos lista, qué lástima que no fue feliz, pero eso no fundamenta la convivencia, ¿verdad? El país, el continente, la cultura occidental va a seguir igualito, si ustedes me pelan o no, ¿verdad? Pero en cambio, si me torturan, si me degradan, si me desaparecen, vean la crisis de desaparecidos que tiene este país, jóvenes. Si violan mis garantías de debido proceso, si no me dejan expresarme, un fundamento tremendo, terriblemente potente de nuestra sociedad se cae. Por eso son derechos fundamentales. De esos derechos, los derechos humanos, derivan todos los demás. Yo no te puedo vender mi reloj si no hay un Estado de Derecho, porque entonces o tú me verás la cara o yo te la voy a ver. Los derechos fundamentales se tienen que fundamentar, tienen que solidificar para basificar el resto de las relaciones, incluidas las relaciones comerciales, las relaciones patrimoniales, etcétera. No son enchiladas, pues, ya que estamos hablando de tlayudas y de sopes. No son enchiladas, son fundamentales, son importantísimos, son trascendentes. Por eso tienen que cumplirse con el principio de progresividad o no regresión, con el principio de interdependencia, dependen de entre ellos, con el principio de indivisibilidad. No puedes tener tantito derecho humano, nada más, ¿verdad? Es como estar embarazada, o estás plenamente embarazada o no estás embarazada, no medio embarazada, ¿verdad? Todo el derecho humano, todo el debido proceso, por ejemplo, o no tienes nada. Y principio de universalidad, para todas y para todos, sin discriminación alguna. Voy concluyendo. Sí, así como quien no quiere la cosa, hemos visto 4 párrafos del artículo 1 constitucional. El cuarto párrafo no lo voy a tocar porque ese es el antiguo artículo 2 que prohibía la esclavitud. Y se le quitó de ahí para darle espacio al capítulo indígena de nuestra Constitución, que también es una maravilla y que les ruego que lean un día que tengan tiempo, más en este estado maravilloso que tiene 5 etnias y pueblos y comunidades originarias. Pero eso es otra historia para otra masterclass. Una cosa bien importante del tercer párrafo, más allá de los principios, es que toda autoridad en este país, cualquiera que sea su fuero competencial, tiene la obligación de promover, de proteger, de garantizar y de preservar los derechos humanos, conforme a estos 4 principios de los que ya hemos hablado. Y entonces, ¿dónde aparece la historia del derecho? Pues ahí está. Resulta que esa irradiación de principios y valores que se da de manera universal, que se da de manera plural, que no se da de manera piramidal, que me importa un bledo si está o no en la Constitución, con que esté en alguna de las otras fuentes aplicables me basta si es el criterio pro persona, resulta que eso nos lo han enseñado desde
las más antiguas y venerables tradiciones, por lo menos de Occidente, y supongo que en Oriente es todavía mejor. El derecho romano, que les enseña su maestra Bernaldez, no, el pretor, no le podías ver la cara si eras jurista o si eras abogado, ¿verdad? No podías llegar, no, fíjese que el artículo 1.1111 de la ley fundamental de no sé qué, ¿no? No, a ver, tú dime cuál es la solución jurídicamente aplicable y que mejor protege los intereses en juego. Y esa, jurista, es la que yo voy a poner en la fórmula para resolver la controversia. Eso decía el pretor. Y entonces podías encontrar esa solución en todos lados. Había un jus gentium, también se los enseña su maestra en Derecho Internacional Público, sus profesoras y profesores de Derecho Internacional. Hay un derecho de gentes, de todo mundo, y esos principios se irradian. Dice un gran maestro italiano, Manlio Bellomo, fíjense, es un medievalista, es un historiador del derecho, no es un constitucionalista ni un filósofo de la actualidad, es un historiador de la Edad Media siciliana. Dice, el jus comune, o sea, el derecho común de los derechos humanos, esta tlayuda o este sope del que hemos hablado, es una suerte de sol. El sol es principio de vida, ¿no? Sin sol no hay vida. Pero no te puedes acercar mucho al sol porque te mueres, te quema. No es vida en sí mismo, es solo principio de vida, es fundamental para que haya vida, pero no es vida. Volviendo a los Simpsons, ¿se acuerdan cuando el señor Burns pone un techote así para que no llegue el sol a Springfield? Sí, así no hay nadie que viva, ¿verdad? El sol, como el jus comune de los derechos humanos, es principio y condición de vida, pero no es derecho ni es vida aplicable en sí mismo. Tú no puedes llegar y decir, aplicación directa, no, del principio tal, tienes que aterrizarlo. La presunción de inocencia la tienes que aterrizar en un debido proceso. El principio de universalidad lo tienes que aterrizar. Y eso implica talento, eso implica garantía de cultura, eso implica que no se duerman en sus clases ni en sus conferencias, y eso implica que si tienen que estudiar 25 horas al día y el día tiene 25 horas, estudian las 25 horas. Esto no es una nimiedad. Las juristas, los juristas jugamos con los valores más fundamentales. Dirán, bueno, pero no somos médicos, aquí nadie se va a morir. Sí, claro que se puede morir la gente. Pero puede pasarte cosas peores que la muerte. Te pueden desaparecer un hijo. Eso pasa por cientos de miles en nuestro país, por desgracia. Te pueden condenar a muerte. Es más, te pueden matar sin condena. Te pueden dar un tiro por la espalda. Se acabó. Tu cliente que no hizo nada puede acabar 70, 75, 80 años en la cárcel, es más, sin recibir condena, en prisión preventiva, porque fuiste un inepto y porque no quisiste estudiar. Le pueden quitar el patrimonio de toda su vida a una viuda. Pueden violar a una niña. Pueden violar a un niño de 8 años. ¿Se dan ustedes cuenta de eso? Si no haces bien tu chamba, puedes ser un abogado, una abogada antipersona. ¿Eso quieres hacer de tu vida? ¿Para eso estás perdiendo el tiempo aquí? No son enchiladas, son cosas gravísimas, delicadísimas. El artículo primero nos da vías para ver el derecho en términos plurales, horizontales, ricos, enriquecedores, pero no es el único camino. Tenemos que estudiar todos los días de nuestra vida, porque de ello depende una de las virtudes, si no es que la mayor de las virtudes de la convivencia humana, que está pasado de moda porque nadie quiere hablar de justicia. ¿Y saben por qué nadie quiere hablar de justicia? Porque nadie quiere hablar de deberes. Somos la sociedad de los inculpabilizables. No, yo no tengo la culpa, es que mi papá era un malvado, es que mi mamá, es que Pedro Páramo, es que el presidente, es que el Senado, es que la Corte, es que las empresas transnacionales, es que el huracán de Acapulco, es que los gringos no nos avisaron, es que se la pasan fumando mota y nosotros qué culpa tenemos. Sí, las cosas son horribles. Nuestros papás pudieron ser espantosos. Pedro Páramo es un cacique, maldito. Si no han leído a Rulfo, léanlo. Pero eso no te quita a ti responsabilidad. No te quita a ti la responsabilidad, el privilegio de estar en el 1% de las personas en este país que pueden acceder a estudios de posgrado, 1%.
en el 2.5% de personas que como ustedes están sentadas en un aula universitaria. 2.5 en un país de 130 millones de habitantes. Pudiste tener una infancia muy desdichada, lo lamento. Una juventud terrible. Te cortó la novia en la secundaria. Hijo, es el mayor de los dolores, decía Borges, ¿no? Pero eso no te quita un ápice de la responsabilidad que tienes de buscar la solución pro persona y pro dignitate, de las responsabilidades que te da el artículo primero, donde esté, y de lograr que se irradie ese sol de principios de justicia sobre las operaciones jurídicas que te han sido confiadas. No te quita un ápice de responsabilidad cuando discriminas a alguien por su color de piel, por el color de sus ojos, por el color de su pelo, por su preferencia sexual, por su edad. No te quita un ápice de responsabilidad de ser un patán. Y de las responsabilidades, como dice la propia palabra, se responde. ¿Cómo quieres responder? Puede ser que nadie se dé cuenta nunca, pero vas a ser un mediocre, una mediocre el resto de tu vida. No quieres eso, ¿va? El artículo primero te da muy buenas herramientas para no hacerlo. Entre otras, dejar de ver el derecho como una herramienta favorecedora de la pereza intelectual. Yo simplemente busco la norma superior y la aplico y me olvido de responsabilidades para comenzar a hacer ese apasionante ejercicio que sus maestras y sus maestros procuramos transmitirles todos los días. Y ahora sí, si tienen quejas, avisos, mentadas de madre, consideraciones, preguntas, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Ya tenemos una pregunta aquí. Sugeriríamos que fueran, si no lo tiene inconveniente el doctor Estrada Michel, rondas de 3 o de 5 preguntas, doctor, para poder escuchar a la mayor parte de los compañeros. Acá en la parte, el doctor Carlos, por favor. Nada más písale el botoncito, doctor. El primer botón hasta que cambie de color. Bueno, doctor Carlos Buitrón, buenas tardes. Partiendo desde el punto de vista que los derechos humanos pues son aquellos derechos, libertades y prerrogativas que poseen todas las personas por el simple hecho de existir, ¿usted considera que se pueden hacer los efectivos los mismos en un país cuando carece de ciertos recursos económicos? Muy bien, tenemos por acá otra pregunta del compañero. Hola, soy Bernardo Bryan, egresado de esta facultad. Muchas gracias por la palabra. Como siempre, maestro, siempre es un honor escucharlo y un placer. Gracias por la conferencia, la masterclass. Disculpe, doctor, yo tengo una duda al respecto de la dignidad humana. Esto con relación a unos temas que me gustaría estudiar más, que es el de aborto y el de eutanasia. Yo quiero saber desde dónde empieza la dignidad humana y qué representa esto en los derechos de las personas. Por una parte pienso en el artículo 4 que dice que habla sobre la salud de las personas, y por otra parte pienso en el último que comentó del artículo 1, el quinto párrafo, que dice que no habrá discriminación por ninguna condición de salud. Y quisiera saber desde dónde usted considera que comienza esta dignidad, desde que se concibe a una persona, a un ser humano, desde que nace una persona, y en qué momento podríamos decir que termina, en el momento en el que morimos físicamente o en el momento en el que perdemos la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos, llámese en el caso de alguien en una enfermedad terminal. Y también podríamos tomar o legislar algo
No sé, pienso en la eutanasia, perdón, tal vez ya me extendí. Que vaya en contra de un derecho humano para proteger la propia dignidad. Y sería cuanto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por su participación, compañera. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su ponencia, fue muy enriquecedora. Y quisiera preguntarle acerca sobre la tipificación del feminicidio, ya que ha habido opiniones divididas en este aspecto. Digamos que el artículo primero nos dice que tanto el hombre como la mujer somos iguales ante la ley. Quisiera saber su punto de vista sobre esto en cuanto a, pues sí, la comparación de el principio pro persona, y qué opina usted acerca de cómo México ha llevado estas políticas para que pues podamos darle una solución a todos estos casos pues fatales que han sucedido en contra de nosotros las mujeres. Gracias. Daniela. Tendríamos en este primer bloque una cuarta pregunta, doctor. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Su nombre, de favor? Soy José Manuel, estudiante de 7º semestre de la licenciatura en Derecho, y mi pregunta en concreto sería, ¿usted cómo definiría la dignidad humana? Es todo. Muchas gracias. Bueno, doctor Buitrón, yo creo que efectivamente la efectividad de los derechos humanos en un país que no cuenta con los recursos económicos suficientes, pues es un buen deseo, ¿no? Pero también creo que por lo fundamentales que resultan los derechos humanos, no debería haber partida alguna que pudiera considerarse anterior a las partidas presupuestarias que tienen que ser, abocarse a su concreción. Y me refiero desde los derechos y libertades básicas hasta los derechos sociales. Antes de pensar en cualquier gasto suntuario o incluso en cualquier gasto de desarrollo económico, faraónico, como los que acostumbramos en nuestros países, tendrían que pensarse en la garantía efectiva del derecho a la educación, por ejemplo, del derecho a la salud. No debería haber partida presupuestaria alguna que se surtiera antes de garantizar debidamente los derechos humanos. E insisto, derechos humanos sociales, derechos humanos culturales, económicos y por supuesto las libertades fundamentales. Lo que pasa es que desviamos muchísimo dinero en países pobres como el nuestro, desviamos muchísimo dinero a cosas que pueden tener razón de ser en otras economías, pero que en nuestra economía a escala no se justifican porque no han sido garantizadas otras situaciones muy elementales, ¿no? Pensemos en el derecho a la alimentación, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, pero la efectividad de los derechos humanos debería estar conectada directamente con el ejercicio presupuestario sensato, razonable y responsable. Muchísimas gracias por su pregunta. Don Bernardo, el honor es todo mío, desde luego, ¿no? Los temas que usted toca son temas limítrofes que hay que tocar una y otra vez porque precisamente ahí está el derecho, no en las cuestiones fáciles que están en el medio, sino en las cuestiones polémicas y limítrofes. Aquí obviamente se habla del límite de la dignidad humana, ¿no? ¿Cuándo empieza y cuándo acaba? Usted lo señala. Sí, el artículo 4 habla de eso, pero también habla, fíjese nada más lo que dice, de toda persona que tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona incluye a quien ejerce la paternidad. Y sin embargo, la interpretación que han dado incluso nuestro máximo tribunal es que los papás no tenemos ahí nada que decir, por ponerle un ejemplo. Si la madre decide abortar, no tienes por qué meterte en una cuestión de derechos fundamentales. Pero no quiero, digamos, con ese pretexto hasta cierto punto procedimental, eludir su pregunta. No, quiero hablar claramente de lo que es dignidad humana en términos en cuestiones de aborto y de eutanasia. Si ya hemos dicho que toda expresión de la condición humana tiene una dignidad, habría que plantearse seriamente el debate, y eso ningún tribunal del mundo, hasta donde yo sepa, ni desde el punto de vista abortista, ni desde el punto de vista no abortista, se ha preocupado por decirnos
Oye, para mí la dignidad que está asociada a toda expresión de la condición humana empieza aquí o acá. Te dicen, no, es que hay vida tutelable, ¿no? La Suprema Corte de Justicia ya llegó a hablar incluso no de vida fetal, sino de un bien jurídico constitucionalmente relevante, el feto, ¿no? No el embrión, sino el feto a partir de las 12 semanas, y cuya dignidad, dice el Tribunal Constitucional colombiano, es incremental, es una idea que ha asumido también nuestra Suprema Corte, va aumentando en grado su dignidad. Bueno, a ver, discutámoslo con seriedad, ¿la dignidad humana es o no es? Es difícil graduarla porque al rato, pues sí, pues el feto no, pero tampoco el neonato, ¿no? Tampoco el niño que no tiene o la niña que no tiene capacidad autónoma para alimentarse. Un bebé no la tiene, ¿eh? O depende de su mamá o depende de su mamá o de su nodriza. O, vamos al otro caso, terminal, ¿no? No tienen dignidad humana las personas que no tienen capacidad de determinación moral porque están en un estado mal llamado vegetativo, o los ancianos. Me temo que en todo esto hay un pragmatismo muy mal entendido, ¿sí? La vida que no es útil nos parece que no es digna, y cuidado con eso, porque para muchos, yo por ejemplo para mi suegra, pues soy un perfecto inútil, ¿no? No le voy a dar a la Santa Señora el gustazo de privarme de la vida, ¿va? Hay que tener mucho cuidado cuando se analiza eso, porque del otro lado, ya entrando en materia seria, ¿tiene algún sentido penalizar a la madre que se ve orillada en situaciones como los de nuestro país, que son tan profundamente injustas, a practicarse un aborto? ¿La solución penal ha resuelto algo a ese respecto? Entonces, en lugar de atacar el problema como debe ser, viendo si la conducta típica, antijurídica, culpable y por ende punible nos resuelve algo o no, o si hay otros mecanismos, evitar el abandono, que es un mal nacional. Estoy seguro que ustedes conocen miles de padres que jamás han visto por sus hijos. Es un mal nacional, padres varones me refiero, ¿no? Se van, fueron a comprar cigarros, ¿no? El típico chiste, y nunca regresan. Realmente penalizar a la mujer que en una situación tan limítrofe otra vez se ve obligado a una cosa tan terrible, ¿resuelve algo? No, ¿verdad? ¿Resuelve algo decir que tiene el derecho humano a privar de la vida al producto de la concepción? Creo, en mi concepto tampoco, pero estoy dispuesto a debatirlo. Y no puede ser un derecho humano porque, pues entonces tendría que predicarse prácticamente hasta el último momento del embarazo, incluso en el parto. Y no es fácil mantener esa idea, aunque ya hay por ahí en Holanda y en los Países Bajos y demás, la idea de la privación de la vida del neonato, ¿no? Por cuestiones de compasión. Cuestiones de compasión. Es que mira, nació con una terrible enfermedad, su vida no va a ser viable, tiene síndrome de Down, mejor, cuidado, ¿no? Es lo de Dickens. Ustedes, ya vamos llegando a Navidad, tenemos que pasar Halloween, pero vamos a llegar a Navidad. Ustedes seguramente han visto el cuento de Navidad famoso, la canción de Navidad del señor Scrooge. Acuérdense de esos personajes de Dickens que son inolvidables. Cómo el señor Scrooge, y Ebenezer Scrooge, pontifica sobre el exceso de vida de sus semejantes. La oruga que desde lo alto de la hoja dice, mira esos gusanos que se están ahí arrastrando, ¿cómo es posible que alguien les permita vivir? Y de ahí a decir, los pobres no tienen por qué vivir, ¿no? Hay que privar de la vida. Hay experimentos bien interesantes desde el punto de vista de políticas públicas en materia de aborto. En Detroit, que es una de las ciudades más pobres y más industriales de los Estados Unidos, hicieron el ejercicio, después de despenalizar el aborto, de destipificar, porque hay que hablar como abogados, no es despenalizar, ni mucho menos ese anglicismo cura conciencia, es descriminalizar, no, es destipificar ciertos supuestos de aborto. Cuando se destipificó el aborto, 20 años después, dicen, ha caído dramáticamente
el índice de criminalidad en los barrios afroamericanos y latinos. Conclusión, facilona. No dejes que nazcan los latinos y los afroamericanos porque luego van a ser unos asesinos, unos ladrones, ¿no? Digo que sea, bueno, ¿y por qué no practican lo mismo en Wall Street 40 años después de tipificar el aborto? ¿Hay menos delitos de cuello blanco? Si no dejas nacer niños privilegiados que luego van a estar defraudando a todo el mundo en la bolsa de valores, ¿cae el índice? Es un tema de discriminación otra vez. La gente cree que hay gente que no tiene derecho a vivir. Cuidado, cuidado con eso. Hay enfermedades terribles, espantosas. Nos justifican hablar del exceso de vida, de que le reconocemos o no a las personas que la sufren. Ahí se lo dejo a la reflexión. Y por otro lado, la eutanasia, ese es un tema hasta cierto punto más fácil, entre comillas, porque ahí se puede expresar la voluntad de quien quiere morir con dignidad. En el caso del feto, evidentemente esto no puede ser, pero en el caso de alguien que ha manifestado su voluntad anticipada, también deberíamos estudiarlo más a fondo. Lo que pasa es que tocamos con temas que se ven desde ideologías, incluso religiones, Bernardo y demás, y pues ahí topamos con pared, con problemas sociales muy graves. Simplemente les quiero hacer una reflexión para su vida profesional. ¿Qué es la vida artificial? ¿Cuándo es artificial y cuándo no? Desconectar a alguien de un respirador, ¿es privarlo de la vida, Bernardo? Es evidente que si no existiera ese respirador, si hubiera nacido hace 150 años, pues no habría respirador, ¿verdad? ¿Su vida es artificial o no? ¿Y hasta qué punto estamos viviendo vidas artificiales? Usted y yo nacimos cuando ya existía la penicilina, ¿no? Si no hubiéramos nacido cuando ya existía la penicilina, muy probablemente no estaría yo aquí aburriéndolos, porque hace 150 años se morían miles y miles y miles de niños, precisamente por la falta, entre otras cosas, de penicilina. ¿Qué es lo artificial? Porque a usted y a mí nos vacunaron contra el COVID, ¿tenemos una vida artificial? Lo que es ciertísimo es que nadie puede disponer de la vida de otro, ni siquiera el Estado en mi concepto. La pena de muerte por eso no se justifica. En fin, espero haber contestado alguna cosita. El artículo primero, el quinto párrafo, como usted decía, las causales de aplicación del criterio pro dignitate, insisto, son números apertus, no solo son esas que están ahí. No tienes que poner la condición fetal o el estado intrauterino de alguien para que opere la causal de no discriminación. Ahora, ¿es discriminar a un feto destipificar el aborto? Es donde tenemos que ser juristas, no hablar de esto como si estuviéramos en una charla de café. Es un tema de técnica jurídica y de técnica jurisprudencial. Caemos en el discurso ideológico, en el discurso pseudo-filosófico, en el discurso pseudo-ontológico y no resolvemos la cuestión jurídica, a mi manera de ver. Bueno, Daniela, la tipificación del feminicidio, creo que era indispensable como problema social, fijarse en el tema gravísimo de la privación violenta de vida a las mujeres. Desde hace mucho tiempo, no creo que es un fenómeno moderno. Ahora, vuelvo al tema, lo atacamos ideológicamente. Esto no lo vayan a repetir y si lo repiten allá afuera yo diré que no lo dije, porque es políticamente muy incorrecto, molesta mucho, pero eso debió haberse resuelto con una agravante del delito de homicidio. Sería mucho más fácil perseguir los homicidios cometidos contra las mujeres si solamente tuvieras que acreditar un agravante, porque entre otras cosas, si no la acreditas, de todas maneras el señor cometió un homicidio. El problema cuando metimos el feminicidio, eso me consta en primera, porque yo estaba en una institución de procuración de justicia, el problema es que para los fiscales es imposible muchas veces integrar la carpeta. Exigían originalmente, fíjese nada más Daniela, acreditar el odio de género. Entonces, ya que estamos hoy citando mucha literatura inglesa, ya no vamos a citar a Dickens, ahora a Oscar Wilde. Decía Oscar Wilde, you only kill what you love. Tú solo matas a lo que amas. Entonces imagínense la bola de cínicos diciendo, no, si yo la maté porque la amaba precisamente. ¿Cuál odio? Ah, sí, libre, sin elementos. Por favor, es
no querer usar el derecho penal y el derecho procesal penal para lo que tiene que usarse. Y claro, nuestras conciencias están bien tranquilas, Bernardo, ¿no? Está tipificado el aborto. Oiga, ¿cuántas averiguaciones previas en aquellos tiempos conoce usted por el delito de aborto? No, ninguna, pero el código dice lo que yo quiero. Está tipificado el feminicidio. Oiga, ¿y cuántos feminicidas están en la cárcel? No, ninguno, pero el código dice lo que yo quiero. Eso es falacia idealista, vuelvo a Ferrajoli. No sirve. Que las leyes digan lo que a ti te gusta, no las hace útiles, ni las hace operativas. Tienen que ser cuestiones prácticas. Aquí no estamos haciendo filosofía, ni ideología, no. Aquí estamos haciendo una política pública que tiene que funcionar, que es la política criminal. Por lo demás, qué bueno que por lo menos se visibiliza, como se dice con el neologismo, la grave situación de violencia contra las mujeres. Ojalá algún día dejemos de ser un país machista y entonces ya no haya necesidad de tipificar diferenciadamente. Muchas gracias a usted. Y por último, Luis Manuel, ¿qué es la dignidad humana? Bueno, yo les decía que esta es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Les decía que Kant nos ha metido en graves líos con este asunto de solo es digno aquel que puede ser su propio legislador moral, porque mucha gente, incluyendo los bebés, pues no pueden ser sus legisladores morales, ¿no? Sus propios. Así que esto del imperativo categórico hay que tomárselo con más calma. Pero yo le diría una cosa, la dignidad humana, dicho más allá del ombligo de Comte Sponville, la dignidad humana es la cualidad inherente a toda expresión de la condición del ser humano. Toda expresión. Y en ese sentido la compartimos todas y todos los que podemos llamarnos seres humanos. Ir mucho más allá de eso es dificilísimo. Si no me creen, vean ustedes una chulada de precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que se hace unas bolas espantosas con que si la dignidad humana, Juan Manuel, es un derecho, es un principio, es la base fundamental de los derechos, te las acabas definiendo 40 veces con diferentes naturalezas y nunca te enteras de qué es la dignidad humana para la Corte. Por eso los temas de eutanasia y de aborto se resuelven tan mal, Bernardo. Es imprescindible reconocerle a los demás la misma calidad de seres humanos que tenemos nosotros. Y para eso, la regla de oro, Luis Manuel, la regla de oro es precisamente aquella que dice, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Si tú reconoces en la otra y en el otro un ser idéntico en dignidad a ti, no vas a practicarle lo que no quieres que te ocurra a ti. El problema es que muchas veces decimos, mira, comunista, homosexual, mujer abortista, prostituta, tipo con tatuajes, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué estás diciendo ahí? Estás degradando a la gente. No te considero un igual a mí y por lo tanto tengo derecho a discriminarte. Es la mejor manera de abrir la puerta al infierno que ha sido muchas veces el ejercicio de las relaciones sociales y políticas entre nosotros. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? La condición inherente, la cualidad inherente a toda expresión de la condición de ser humano. Y es muy difícil ir mucho más allá y no es necesario ir mucho más allá. ¿Tienen las personas con parálisis cerebral tienen dignidad humana? Evidentemente. Los presos, Luis Manuel, las personas privadas de su libertad, ¿tienen dignidad humana? A ti te condenan a estar en un centro de internamiento, pero no te condenan a comer como animal, No te condenan a no tener un espacio donde dormir. Ustedes saben que en nuestras cárceles se tienen que amarrar a los barrotes, los famosos murciélagos, porque no hay, ya no digan ustedes un petate o un colchón, no hay un espacio para recostarse del hacinamiento que se vive. Te condenaron por un delito, o peor aún, te aplicaron la prisión preventiva como medida cautelar por un supuesto delito que cometiste. Eso no te condena a que pierdas tu dignidad humana, a que el celador te pueda violar cuando le dé la gana, a que te den de comer unas cosas indecibles, a que te dejen morir ahí en el apando. Eso también se puede discriminar a las personas privadas de su libertad y nunca nos fijamos. Ahora que ya van a votar, quizá los políticos empiecen a fijarse en ellas. Bueno, doctor. ¿Tenemos una pregunta más?
por favor. 2. Que nos obsequien su nombre semestre, por favor. Cordialmente les saludo, me llamo Daniela. Mencionaba que cualquier persona o servidor público debe buscar cualquier principio pro persona. Partiendo de esta afirmación, ¿qué está haciendo el Estado y o las autoridades correspondientes? ¿Existe algún presupuesto destinado a la implementación de los derechos humanos? Aún ya mencionado que el país carece de recursos, me parece que si es tan importante implementar los derechos humanos, también debe ser importante rendir presupuesto a este ámbito. Gracias, compañera. Compañero, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Santiago. Realmente yo quiero la opinión de qué piensas si realmente el problema que tenemos económicamente en el país sea el causante de que las instituciones no tengan la efectividad para defender nuestros derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela y Santiago. A ver, sí existía antiguamente en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, existía una oficina dedicada, Daniela, específicamente a la instrumentación de la reforma de 2011. Lo que pasa es que pues, ha ido perdiendo fuerza, se entendió que era un tema fundamentalmente de jueces, yo creo que no era solo un tema de jueces, y cada vez nos olvidamos más, salvo en los ámbitos judiciarios, de la formación, de la capacitación en estos importantes temas, que tienen que ver además con conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo, del Consejo de Derechos Humanos, las opiniones, las recomendaciones, etcétera, ¿no? Insisto, no son enchiladas, y se ha ido eso un poquito perdiendo fuerza, y también la asignación presupuestaria. En la presente Administración Federal, un secretario de Gobernación, que ya no es secretario de Gobernación, se quejó acremente con motivo de unas sentencias de la Corte Interamericana de la reforma de 2011 e incluso la criticó terriblemente. Entonces es difícil que sobre esas bases se les asigne el presupuesto, que yo estoy completamente de acuerdo con usted. Tendría, como ya le comenté al doctor Buitrón, tendría que ser la prioridad absoluta, la prioridad presupuestaria absoluta. Y muchas gracias por su cordialidad y su pregunta. Santiago, no, yo creo que eso del problema económico es una excusa de políticos, la verdad. Si hay presupuesto, ustedes vean, ahora ya vamos a entrar en campañas políticas, si hay dinero para pagar lonas inútiles con los 40 retratos idénticos de gente que ni siquiera te dicen nada ni te mandan un mensaje, si hay dinero para llenar nuestras calles de esa basura, porque es basura electoral, tendría que haber dinero para asignar a las prioridades, y no lo hay, porque en el fondo el tema de no apostarle a los derechos humanos, piensen en la educación, piensen en la salud, piensen en el derecho al trabajo, o sea, no solo en las libertades, sino a los derechos sociales fundamentales, en el fondo es el miedo a tener ciudadanía libre. La ciudadanía libre es incómoda para el poder político, y por eso el pretexto económico suele ser muy bueno, ¿no? Pero perdóneme, Santiago, si tienes dinero para comprar un helicóptero desde el cual enviar a los guerrilleros a que se los coman los tiburones, como pasó en este país en la Guerra Sucia, no estoy diciendo nada inventado, mejor ten dinero para la generación de una cultura auténtica de los derechos humanos, como decía Daniela, para la instrumentación adecuada de la misma. Así es que no le crea usted a los políticos cuando pretextan que no hay dinero, Para sus tarugadas siempre hay dinero, ¿no? Muchas gracias. A continuación, la maestra María José Bernaldez Aguilar dará unas palabras y hará entrega de una constancia. Pues únicamente aprovecho este espacio para agradecer al doctor Rafael Estrada, que es profesor de nuestra facultad, que nos haya regalado este tiempo en este proyecto que tenemos de las masterclass, que tienen como objetivo que tengamos una clase específica relacionada con sus temarios, y ustedes puedan ver a diferentes profesores de la facultad, pero también a diferentes profesores, pero funcionarios públicos o litigantes en otros
de otras áreas, especialistas en los temas, para que podamos discutir. Yo les agradezco también su atención. Es importante que también tengamos respeto para las personas que están enfrente. Es necesario que tengamos un comportamiento adecuado en los auditorios. Yo aprovecho este espacio también para decírselos, para que ustedes convoquen a sus compañeros a tener respeto. Es fundamental. Efectivamente, lo comentó el doctor Estrada varias veces. Ustedes van a ser abogados, tienen que ser juristas, tienen que hablar, se tienen que portar como abogados. Entonces, estas son unas clases que tienen como objetivo hacerlos reflexionar sobre estos temas fundamentales del derecho, pero también temas referentes a su comportamiento en un aula. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Yo le entrego su constancia de participación y un pequeño presente institucional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rafael Estrada Mitchell, por esta memorable conferencia, por su atención. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia. 2023. Conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.